Bueno, vamos a resolver ejercicios de primer parcial. Nos dicen un esquiador de 58,52 kilogramos, o sea, nos dan la masa. Inicialmente en reposo quiere decir que velocidad inicial es 0, a una altura de tanto, o sea, nos dan la altura de inicio. Comienza a descender frenándose con los bastones durante todo el descenso. Considere que el rozamiento con el aire y de los esquíes con la nieve puede despreciarse. Si llega a la base de la colina con una velocidad final de 0, nos preguntan por la fuerza de los... Perdón, por el trabajo, ahí está, realizado en todo el trayecto por la fuerza de los bastones. Ok, bueno, a ver, uno dice, bueno, a ver, trabajo va directamente a esto, fuerza por distancia por coseno del ángulo, pero pará, no tenemos nada de esto, obviamente no hay que utilizar esto, hay que usar teoremas de trabajo y energía. Acordate que el trabajo es energía, ¿sí? Y se mide en qué unidad, en joules. Entonces uno dice, bueno, puede ser que la energía se esté conservando, porque medio que me dicen que el rozamiento se puede despreciar, pero vamos a ver si eso es verdad. Si la energía se conserva, tenía que pasar que energía mecánica final tenía que ser igual a energía mecánica inicial. La energía mecánica final era energía cinética final más energía potencial final. Energía mecánica inicial es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Ahora, va a haber energía cinética final y pensá que acá la velocidad final es 0, así que no va a haber energía cinética final. Va a haber energía potencial final y fijá que acá la altura es 0 porque acá está 0 metros, por lo tanto tampoco. Entonces la energía mecánica final es 0 joules. Acá está. Ok, la energía cinética inicial, como parte del reposo, la velocidad inicial es 0, tampoco tiene. ¿Tiene energía potencial inicial? Sí, porque hay una altura. Si la energía potencial inicial era masa, que son 58,52 kilogramos, por la gravedad, por la altura, que nos dan 38,5 metros. Entonces, ¿a vos te parece que esto es igual a 0? No. Por lo tanto, no se conserva la energía y no podemos utilizar el teorema de la conservación de la energía. Tenemos que usar algún otro teoremita, como el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Sí? La energía mecánica final, ¿cuál es? 0 joules, ¿no? Y la inicial, bueno, a ver, hay que hacer esta cuenta y nos queda 58,2 por 10 por 38,5, perdón, 58,52. Nos da 22.530 aproximadamente, ¿sí? Y si yo resto esto me da menos 22.530 joules y esta es la respuesta. Acá esa respuesta estaba abajo de esta, pasa que no están las opciones, pero había una que decía así, que esta sería la correcta, ¿sí? Bueno, vamos con esta que nos dice, un cuerpo sostenido por una soga se desplaza verticalmente hacia abajo a velocidad constante. Bueno, entonces vamos a hacer como un diagramita. Tenemos un cuerpo sostenido por una soga, entonces un cuerpo sostenido por una soga se desplaza hacia abajo a velocidad constante. Si es velocidad constante es porque la aceleración es 0, ¿sí? Siempre. Entonces, vamos a chequear una por una. Nos dice que la energía cinética aumenta durante todo el movimiento. La energía cinética era el aumento de la velocidad. Si aumenta la velocidad es porque aumenta la energía cinética. Y acá la velocidad es constante, así que esta no. El trabajo de las fuerzas conservativas es nulo. Bueno, a ver, las fuerzas conservativas, en este caso, ¿cuáles son? Y el peso, o sea, el peso se mantiene. Y no sabemos si es nulo, ¿no? Porque, a ver, el peso, ¿cómo podría calcular el trabajo del peso? El trabajo del peso sería, la fuerza peso, que tiene un valor, ¿no? Por la distancia, por el coseno del ángulo. Bueno, a ver, pero este angulito, si vos te fijás, ¿cuánto sería? Sería exactamente un angulito de 0 grados, porque acá, viste que uno está acostumbrado a que el eje X sea horizontal, porque se está moviendo sobre este eje, ¿no? Entonces acá el angulito es de 0, ¿no? Si yo tengo una fuerza que me tira a esta cosa horizontalmente, bueno, el angulito es 0 grados, ¿no? De esa fuerza. Ahora, en este caso, este es el eje X, porque se está moviendo en el eje vertical, ¿ok? Entonces,
Acá la fuerza peso coincide con el eje del movimiento, entonces el ángulo es 0. Y si pones coseno de 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces el trabajo de la fuerza peso es peso por distancia. Y si el peso tiene un valor y la distancia otro, cuando los multiplicas no es 0. Así que esta es falsa. El trabajo de las fuerzas de todas las fuerzas es 0. Bueno, a ver. El trabajo de todas las fuerzas, ¿cómo lo podía calcular? El trabajo aparte de todas las fuerzas, ¿sí? Bueno, a ver. Si la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas, ¿no? O sea, el trabajo de todas las fuerzas es igual a la sumatoria de fuerzas por la distancia recorrida, ¿no? Y en este caso la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque te acordás que sumatoria de fuerzas era masa por aceleración. Y acá la aceleración es 0, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es 0. Así que esta sería la correcta. ¿Ok? Bueno, el trabajo de peso es nulo, ya vimos que no por el tema del ángulo, que es 0 grados. La energía mecánica se conserva, yo no creo que esto suceda. No, falso. Pregúntate si la energía mecánica final es igual a la inicial. Y esto no dudo que suceda, ¿sí? Más con velocidad constante. Porque ya dijimos que si la velocidad es constante y la energía cinética va a ser 0 siempre, ¿sí? Perdón, no va a ser 0. No va a haber variación de la energía cinética, eso quiere decir. O sea, la energía cinética es 0 si la velocidad es 0. Es 0 si la velocidad es 0. Acá no, pero siempre va a ser la misma la energía cinética, porque la velocidad es constante, ¿entendés? Cuando la velocidad es constante, la energía cinética no varía. Y que no varíe la energía cinética me asegura que la energía mecánica no se conserva, ¿sí? Bueno, después dice, la energía mecánica aumenta durante el movimiento. Y sabemos que la cinética no varía. Ahora, ¿la potencial varía? Y no sabemos, ¿sí? Primero que no sabemos, o sea, la altura va a aumentar o va a disminuir. O sea, porque si ya sabemos que la energía cinética no varía, entonces para que varíe la energía mecánica, la potencial tiene que aumentar. La potencial depende de la altura, pero acá no tenemos noción de si va a variar la altura, si va a disminuir o va a aumentar, ¿sí? Así que esta la descartamos. Así que la correcta era esta, ¿sí? Bien. Sigamos, dice, un cuerpo cae libremente partiendo de reposo, o sea, velocidad inicial 0, y aparte cae libremente, estamos en un ejercicio de caída, donde la gravedad es positiva. Vamos a redondearla a 10. Emplea 3 segundos, creo que dice acá, en recorrer 25% de su desplazamiento total, ¿sí? Entonces, y nos dicen ciertas cosas. Vamos a hacer cuentas. A ver, yo sé que el tiempo final es 3 segundos. Dice que emplea 3 segundos en recorrer el 25% de su desplazamiento. O sea, que si yo tengo... primero calculemos la velocidad final. A ver, la velocidad final era la velocidad inicial, que es 0, más la gravedad, que es 10, por el tiempo. ¿Sí? Que son 3 segundos. Entonces la velocidad final me da 30, sí, metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora, ¿se mantiene constante? No, porque estamos en MRV, o sea, todo lo que es caída y tiro es MRV y la velocidad no se mantiene constante, así que eso es mentira. Este también lo descartamos y nada más. Ahora nos hablan del desplazamiento. Ok, el desplazamiento total va a ser igual a ¿qué? A 1/2 por un medio por la aceleración, por la velocidad, por el tiempo, perdón, el tiempo, que es 3 segundos al cuadrado, ¿sí? Eso me va a dar lo que recorrió en 3 segundos, porque aparte la velocidad inicial es 0, entonces si vos querés usar la fórmula de posición o de distancia, era posición inicial, que es 0, más velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es 0, así que se va más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por eso me quedó así, O sea, que me queda que la distancia es 1/2 por 10, que me da 5, por el tiempo al cuadrado, que son 3 segundos al cuadrado. Si hago esta cuenta, me queda 5 metros sobre segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Esto se va con esto y me queda 9 por 5, 45 metros. Bueno, pero este es el 25% de su desplazamiento total. O sea, que el 25% equivale a 45 metros. Y yo quiero saber el 100%, quiero saber cuánto se desplaza en total. Entonces haces una regla de 3 y te queda 100 por 45 dividido 25. Y me digo que en total recorre 180 metros, ¿sí?
Entonces, no me da ninguna. Ah, ok. ¿Su desplazamiento total es 120? No. ¿Su desplazamiento total es 30? No. Entonces chequeemos estas dos. Me pregunta en cuánto tiempo lo recorre. ¿Recorre qué? 180 metros. Entonces, ¿qué es el desplazamiento total? Entonces, si el desplazamiento total es 180 metros, me queda que 180 es igual a 1/2 por la aceleración, que es la gravedad en positivo, por el tiempo al cuadrado. O sea, estoy buscando el tiempo en el que recorre el desplazamiento total para ver cuál de estas dos es correcta, ¿sí? Entonces, esto me da 5. Paso esto dividiendo y me queda 180 dividido 5. Y metro se da con metros y me queda 36 segundos al cuadrado. Entonces, este cuadrado pasa como raíz y me da 6 segundos, ¿sí? Así que la correcta era esta. Excelente. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Dice, si a un cuerpo de masa m se le aplica una única fuerza constante, entonces este mantendrá su velocidad constante. A ver, la velocidad constante significaba que la aceleración es 0, ¿sí? Pero no que si una fuerza es constante, se le aplica, significa que la velocidad sea constante, ¿sí? Así que no, esa es descartada. Después me dice, si a un cuerpo en reposo se le aplica una fuerza constante, o sea, en reposo quiere decir la velocidad es 0, entonces el cuerpo aumenta su velocidad mientras dure la aplicación de dicha fuerza. Y es posible, ¿no? O sea, si un cuerpo le aplico una única fuerza que siempre vale lo mismo, de tantos newton, entonces el cuerpo va a ir aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad porque tiene cierta aceleración, ¿sí? Pero no sé si mientras dure la aplicación de dicha fuerza. Porque puedo dejar aplicar esa fuerza y se puede seguir moviendo por inercia, ¿sí? Después dice, el movimiento de un cuerpo con aceleración constante no nula se puede justificar mediante el principio de inercia. Y ahí me gusta un poquito más, ¿sí? O sea, el principio de inercia hace que esta sea falsa. Porque si yo muevo algo con tanta fuerza, ¿sí? Y acelera, ¿no? Acelera, hasta que empieza a desacelerar cuando dejo de aplicar esa fuerza, ¿sí? Así que bueno, tiene sentido, ¿ok? Después dice, es imposible que un cuerpo se esté moviendo sin que se ejerza sobre él al menos una fuerza. Y sí, se puede, es posible que se esté moviendo justamente por la ley de la inercia, ¿sí? Yo dejo de aplicar la fuerza y el cuerpo se sigue moviendo. Después dice, para desplazar horizontalmente un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, se debe hacer una fuerza mayor al peso del mismo. No tiene nada que ver. O sea, ¿qué? Para mover algo yo tengo que hacer una fuerza mayor a este peso. No tiene nada que ver. Después dice, para mantener a un cuerpo, aparte porque están en distintos ejes. O sea, nada que ver. Dice, para mantener a un cuerpo con aceleración constante deberá aplicarse una fuerza que vaya aumentando a medida que transcurre el tiempo. No, o sea, la fuerza puede seguir constante, ¿sí? Y puede seguir moviéndose. No tiene que aumentar la fuerza se mantiene constante y esto ya genera cierta aceleración constante, ¿sí? Bien, o sea, en todos los ejercicios que hacemos, dice, se le aplica una fuerza de 30 newtons y hace que tenga cierta aceleración el cuerpo, pero esa fuerza siempre se va a mantener constante. Por lo tanto, bueno, la que yo marcaría es esta, ¿sí? Bien. Sigamos con esta es retramposa. Nos dicen, nos dan el diagrama de cuerpo libre, importante, de esta situación, ¿sí? Y nos dicen cuál de estas es verdadera. Cosas para observar. En principio, fíjate que la tensión va a ser más grande que el peso, ¿sí? La tensión es más grande que el peso. Entonces uno dice, bueno, si esta tensión es más grande que el peso, entonces yo asumo que acelera para allá, ¿no? Pero puede no suceder esto también. O sea, lo que sí sabemos es que la tensión es mayor al peso. Es lo único que sabemos del ejercicio. Entonces uno dice, bueno, si la tensión es mayor al peso, hay dos opciones. O sube acelerando, ¿no? Tiene sentido. Sube esta caja acelerando porque hay más fuerza que me lo tira para arriba. O puede estar bajando, baja, pero como la fuerza mayor va a ir para arriba, baja desacelerando. ¿Por qué desacelerando? Porque la aceleración va a ir para allá, ¿sí? Entonces, cuando va en sentido contrario, es porque desacelera. Entonces, la correcta es esta. Baja disminuyendo el módulo de su velocidad. ¿Por qué? Porque no está la opción de que vaya subiendo, aumentando la velocidad.
O sea, subir acelerando es que sube y aumenta la velocidad. Pero no está. O sea, es la otra opción, que baja, pero disminuye el módulo de la velocidad, porque si baja y la aceleración se va para allá, para el otro sentido del movimiento, es porque está desacelerando. ¿Ok? Bien, sigamos con otro. Nos dicen una caja, a ver, esto lo voy a mover un poquito para acá, sube verticalmente por medio de una soga, disminuyendo su velocidad a razón de 2. Entonces, si se desprecia todo tipo de rozamiento, el módulo de la fuerza que ejerce la soga, y vamos a ver las opciones. O sea, tengo una caja que sube verticalmente, o sea, tengo el peso de la caja, que es 50 por la gravedad, ¿no? Masa por gravedad, sube verticalmente por medio de una soga, disminuyendo su velocidad. O sea, la aceleración va para allá, pero disminuye su velocidad a razón de 2, o sea, no va para allá la aceleración. Si sube, pero disminuyendo su velocidad, está desacelerando, ¿ok? O sea, la aceleración en realidad va para allá. Entonces, la aceleración es negativa. Entonces, si yo tengo fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración va a ser negativa, porque está yendo al sentido contrario de donde en realidad se está moviendo la cosa. ¿Sí? Y aparte, ¿qué nos dicen? Sí. Si yo tengo una fuerza, claramente esta fuerza, ¿cómo va a ser? Va a ser menor al peso, ¿sí? Porque sube disminuyendo su velocidad, acelera para abajo. Ahí está. Perdón. Entonces, nada, siempre hay que tener en cuenta eso. Si a mí me dice que algo sube verticalmente, pero disminuye su velocidad, entonces acelera para el otro lado, ¿sí? Y la fuerza va a ser mayor siempre y cuando vaya por el sentido de la aceleración. Como esta tiene el mismo sentido que la aceleración, claramente el peso va a ser más grande que la fuerza. Por lo tanto, la correcta es esta. Que la fuerza que ejerce la soga va a ser menor, o sea, esta fuerza va a ser más chica que el valor del peso. Bueno, nos dicen, desde la terraza de un edificio se arroja un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 9,45 metros sobre segundos. Despreciando el rozamiento con el aire y sabiendo que el proyectil tarda en total 4, o sea, nos dan el tiempo, en llegar al suelo, ojo que lo marcan, por algo lo marcan. Entonces, ¿qué es esto? Porque al principio nos dicen, se lanza verticalmente hacia arriba. Bueno, sí. Ahora, se lanza hacia arriba, llega a una altura máxima, después ¿qué hace? Cae, ¿no? Y en total, desde que sube hasta que cae, tarda 4,725 segundos. Entonces hay que partir el ejercicio en dos. Primero, cuando llega, o sea, hay que calcular la altura máxima y calcular el tiempo que tarda y toda la bola. Y después, otro ejercicio de caída normal. Entonces, vamos a pensar. ¿Y qué nos piden? Porque ya me olvidé. La altura del edificio. Ok. Entonces, primero sabemos que alcanza una altura máxima. La velocidad final es 0, ¿no? Y aparte desde la terraza del edificio. O sea, que en realidad se lanza desde acá la cosa. Se lanza desde una altura, ¿no? Y hace esto y yo quiero averiguar la distancia que hay acá. De acá a acá, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, primero me fijo desde acá. ¿Cuánto tiempo transcurre para que alcance una altura máxima y cuál va a ser de esa altura que recorre de acá a acá, que sería la máxima? Entonces, velocidad final es 0 en altura máxima y nos queda que velocidad final, que es 0, es igual a velocidad inicial, que es 9,45 metros sobre segundos. La gravedad en tiro es negativa, así que me queda menos 10 por el tiempo. Ahí espejo el tiempo, entonces me queda menos 9,45 metros sobre segundos dividido menos 10. Hacemos la división. 9,45 dividido 10 y nos da un total de 0,945 segundos. El tiempo. Ok, buenísimo. Y ahora, ¿qué hago con eso, no? Bueno, con eso calculo la altura máxima, o sea, que alcanza hasta acá, de acá hasta acá, ¿no? O sea, no de acá hasta acá, desde donde se lanza hasta el punto máximo. La altura era altura inicial, que considero 0 según mi sistema de referencia. Vamos a asumir que altura inicial acá es 0. Altura es igual a altura inicial más velocidad inicial, que es 9,45, por el tiempo, que son 0,945 segundos. Esto, permítanme llevarlo a otra hoja, pues si no, no tengo lugar. Bien. ¿Cómo seguía la fórmula? Más un medio, menos porque es negativa la gravedad, menos 5 porque un medio por la gravedad me da 5.
por el tiempo al cuadrado, o sea, 0,945 segundos al cuadrado. ¿Sí? O sea, estoy usando esta fórmula. Velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si haces esa cuenta, lo voy a hacer todo de una. Ojo que las unidades como te quedan en metros, segundos al cuadrado, después seguir con esto. Nos queda 9,45 por 0,945 menos 5 por 0,945 al cuadrado, ¿no? En total me dio que la altura máxima es 4,46 metros. O sea que de acá cae 4,46. Bueno. Después cae. Cae. ¿Pero en qué tiempo cae? Y bueno, a ver. Si yo calculé... si el enunciado me dice que todo en total tarda 4,725 segundos, pero de esos 0,945 es el tiempo que tardó en alcanzar esto. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Bueno, y tarda en caer el tiempo total, 4,725, que es que te lo da el enunciado, que es el tiempo que tarda en hacer todo, menos el tiempo que tarda en subir. Eso te va a dar que entonces el tiempo que tarda en bajar, ¿sí? O sea, si ahora me pongo a analizarlo, esto me da 3,78 segundos, el tiempo que tarda en caer. Esta cuentita fue al pedo. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Para nada. ¿Sí? O sí, a ver, depende del enunciado. Ahí me desvié un poco. Sí, da. Sí, perdón, importa. ¿Por qué? Porque nos preguntan por la altura del edificio, o sea, nos preguntan por esta altura de acá. ¿Sí? Y yo ya sé que de acá a acá hay 4,46. Entonces nos faltaría esta altura de acá. Esa es la incógnita del enunciado. Pero si calculamos la altura que hay de acá a acá, ¿no? Que es lo que vamos a calcular ahora, y le resto esta, me va a dar la X, que es la altura que yo quiero. Entonces, yo sé que tarda 3,78 segundos en caer. Entonces, lo que puedo calcular es la altura que recorre desde que cae. O sea, la altura que hay desde acá, desde la altura máxima hasta acá. ¿Cómo hacemos eso? Con formulitas de caída. La altura era 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué tiempo voy a usar? El tiempo de caída, 3,78 segundos. Bien. Y eso me da, ya te digo, 71,44 metros. Ok, pero eso hay de acá a acá. De acá a acá. Y a mí me importa lo que está en celestito. O sea, a esto le resto esto y ya está. ¿Sí? Le resto 4,46 y me da 66,9. Ay, perdón, siempre se me desvían las cosas. Ahí está. Me da 67 metros en sí, o 66,9, que está genial porque es esta. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro. Nos dicen los gráficos de posición en función del tiempo y velocidad corresponden a dos móviles que se desplazan en una misma ruta recta en 4 situaciones diferentes. Entonces, veamos las opciones. Si A y B se mueven según el gráfico 1, el gráfico de velocidad que les corresponde es el 6. ¿Sí? Si se mueven según el gráfico 1 que no se ve tanto, fíjate que si este es el gráfico de posición con respecto al tiempo y hay dos gráficos así, es porque en MRU, cuando eran rectas, como la velocidad es constante, los gráficos de posición con respecto al tiempo son rectas. ¿Sí? O sea que este movimiento, desde el punto 1, es MRU. Y fíjate que son rectas decrecientes, por lo tanto la velocidad va a ser negativa. Entonces, corresponde al 6, y el 6 las dos velocidades son positivas, y no corresponde al 6, falso. Acá dice, el gráfico 4 no puede tener correspondencia con ninguno de los 4 gráficos de velocidad. Ok, el 4, fíjate que tenemos un móvil B, donde la aceleración es negativa, la velocidad, es negativa, y otro móvil A, donde la velocidad es positiva. O sea, puede ser esta, ¿no? Porque acá la velocidad es positiva y acá negativa. Así que es falsa. Después dicen, si A y B se mueven según el gráfico 2, o sea, según este gráfico, ¿sí? ¿Qué va a pasar según este gráfico? Y mirá, se van a encontrar los dos móviles. Uno va a tener una velocidad positiva y el otro positiva también. Pero ¿cuál de los dos va a tener mayor velocidad? Y bueno, el móvil A va a tener mayor velocidad porque es como que la recta está más empinada, por así decirlo. O sea que
el gráfico de velocidad con respecto al tiempo tiene que ser primero este, porque va a tener mayor velocidad, y después este, ¿no? Y bueno, eso lo cumple el gráfico 7. Así que es verdadera, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, vamos a seguir con este. Nos dice: un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde el piso, despreciando el rozamiento con el aire. Entonces, ya todos estos indicios nos dicen que es un tiro vertical. Si no, nos fijamos, hacemos cuentitas, vamos a ver si la aceleración es la gravedad, pero acá vamos a asumir que sí, ¿sí? Y que la gravedad es negativa en tiro, o sea, es menos 10. Siempre la aceleración, ¿no? Porque es una constante. Y además sabemos que a los 3 segundos la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque se alcanza una altura máxima de 45 metros. Entonces, con todos estos datos nos dice: su aceleración durante los 6 segundos es positiva. No, es negativa. Su desplazamiento entre los 0 segundos y 6 segundos es 0. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que en el primer tramo recorre 45 metros. Y después, en el otro tramo, por así decirlo, ¿no? Dividiéndolo en tramos, para analizar mejor esto, también recorre otros 45. Entonces, en sí, lo que hace es volver a la posición 0. O sea, ves que arranca a los 0 segundos en esta posición y termina en la misma, a los 0 metros, ¿no? Acá hay 0 metros en el eje Y. Por lo tanto, ¿cuánto se desplazó? Nada, porque fue y volvió y llegó al mismo lugar, ¿sí? Así que esa es la correcta. Pero acá, fíjate, estas son fáciles de negar. Dice: la velocidad a los 3 segundos es máxima. No, es 0. La velocidad a los 3 es 0. Su aceleración a los 3 segundos es nula. No. A los 3 segundos la aceleración siempre vale lo mismo, menos la gravedad. A los 3 segundos cambia de signo. No, siempre es negativo, ¿sí? Acá dice: la gravedad todo el tiempo apunta en sentido hacia abajo, ¿no? Su desplazamiento entre los 3 segundos y 6 segundos es 0. No. Entre 0 y 6 sí es 0, pero entre 3 y 6 no, ¿sí? Entre 3 y 6 el desplazamiento sí fue de 45 metros, ¿ok? Porque es como si vos estuvieses acá, en el tiempo medio, a los 3 segundos, y recorres 45. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio. Nos dice: en el dispositivo de la figura, que contiene un líquido de densidad 2,2, esto ya inmediatamente, si lo ves en gramos sobre centímetro cúbico, pasalo a kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de densidad con la que tratamos en hidrostática, hidrodinámica. Para hacer este pasaje multiplicás por 1000, ¿sí? Así que la densidad es 2200 kilogramos sobre metros cúbicos. Posee un émbolo de peso despreciable en el cilindro de la izquierda, o sea, tenemos un émbolo a la izquierda pero no a la derecha, ¿sí? Y ese émbolo tiene 2 centímetros de diámetro, por lo tanto el radio es dividirlo por 2, o sea, 1 centímetro, que equivale a 0,01 metro. En el cilindro de la derecha, de 20 centímetros de diámetro, el líquido está en contacto con el aire. La fuerza que habrá que ejercer sobre el émbolo para mantener al sistema en equilibrio será de... Bueno, a ver, nosotros vimos que esta fórmula valía para si el sistema tenía 2 émbolos, ¿no? Pero en este caso no tiene un émbolo a la derecha, así que esto lo tengo a la izquierda, pero esto no. ¿Y qué sabemos? Que en cierta altura, cuando las alturas son iguales, por así decirlo, de arriba para abajo, la presión iba a ser la misma, así que la presión 1, que se calcula como fuerza 1 sobre superficie 1, va a ser igual a densidad por gravedad por altura. Pero ¿esa altura cuál es? ¿Es 1,3 metros? No, hay que calcularla, ¿sí? La altura es, es esta de acá a acá, ¿ok? ¿Y cómo la podemos calcular? Y bueno, si ya tenemos la altura de acá a acá, si yo le resto la altura de esta, o sea, de acá a acá, ¿cuál obtengo? Y obtengo la que quiero, que es esta altura, ¿no? O sea, si vos tenés una altura de acá a acá, ¿sí? Y vos querés nada más esta de ahí a ahí, si vos le sacás esta, obtenés la que querés. Entonces, la altura que hay de acá a acá es 1,3 metros menos esto, que si lo pasamos a metros nos queda 0,5 metros. Entonces la altura es 0,8. ¿Bien? Y bueno, ya lo podemos hacer. Fuerza 1, que es lo que queremos despejar, sobre superficie 1, que es pi por el radio, que es 0,01 metros al cuadrado, es igual a la densidad, que era 2200, por la gravedad, por la altura, que es 0,8. ¿Sí? Esto te dan pascales, ¿no? O sea, esto te queda 2200 por 10 por 0,8. 17.600 pascales, que pascales eran newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Esto es pascal, esto es un pascal. Bueno, esta cuenta de acá
3,14, que es pi, por 0,01 al cuadrado, nos da un total de 3,14 por 10 a la menos 4. Entonces, esto que está multiplicando lo paso multiplicando. ¿Y cuál es la unidad? Y bueno, metros cuadrados, que es la unidad de superficie. Entonces, esto se da con esto y la fuerza 1 nos da, ya te digo, 17.600 por 3,14 por 10 a la menos 4 me da 5,52 newton. Pero para pasarlo a pascales lo digamos por 10 y finalmente da esto, ¿sí?